Boreal Televisión presenta. Opinando. Amigos, saludos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa Opinando. Esto es Boreal Televisión. Una información, infausta noticia para el país, para la gente que sigue a los comunicadores, a la gente que hace opinión. A las 11:15 falleció en la ciudad de Nueva York el periodista César Medina, periodista y diplomático. César Medina. Ya esa información la habían, ese asunto de las redes, que siempre tiran bolas, que esto, no es la primera ocasión que se decía en las redes del fallecimiento de don César Medina, es oficial. Este programa, Opinando, da la información correcta, oficial, que alrededor de las 11:05, 11:10 de la mañana en la ciudad de Nueva York, falleció el periodista César Medina. Antes de comenzar, ustedes saben que los jueves siempre tenemos un invitado, un amigo del programa para conversar. Los jueves como que comenzamos a botar el golpe de tantas informaciones y tantas noticias y tantas cosas. Y hemos ido como oficializando los jueves para tener un conversatorio en diferentes ramas del quehacer. Y antes de comenzar con nuestro invitado del día de hoy, yo quiero felicitar en Houston, Texas, a mi hermano Genaro Mirabal, uno de mis grandes amigos. En aquellos tiempos, Genaro, en que la juventud, oh juventud, divino tesoro, en que andamos Genaro y yo de fiesta típica en fiesta típica, detrás de todos esos músicos del Cieguito de Nagua, María Díaz, Fefita la Grande, Francisco Ulloa, ¡huepa! ¡Cuánta fiesta! ¡Cuánta fiesta y cuántos romos! A ver, mi hermano y amigo Genaro Mirabal en Houston, Texas, mis saludos y mucha salud. Saludo a la doña y a todos tus familiares, Genaro. Felicidades. Vamos ahora a entrar en materia. Yo tengo de invitado en el programa de hoy a un amigo que respeto y quiero muchísimo por su gran sentido de profesionalidad y además que es hijo de una persona que yo quiero y respeto muchísimo, que se llama Domingo Santiler, hijo. Entonces aquí está Juan Santiler, uno de los hijos de Domingo. Hermano, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo es eso, Juan, el top 10? ¿Qué es eso? La lista de... Eso es una lista de 10. Una lista de 10, correcto. Juan, yo tengo a Juan en un top 5, entonces podríamos decir, un top de 5, una lista de 5. El top 5 es de 5. Top 5. Entonces, para mí, para este servidor, Juan Santiler está en un top 5. Es una lista de 5 que yo tengo de los mejores cronistas deportivos del país. Y eso me puede... Cosa que yo no evado, yo no evado responsabilidades. Y cuando emito un criterio, cuando emito una opinión, basado en algo. Ya yo lo he chequeado, lo he estudiado, lo he comparado. Y yo siempre digo, tengo una frase que no es mía, pero yo la acuño mucho cuando digo algo, que yo no hablo plume burro. Y ese señor que yo tengo aquí a mi izquierda, a la derecha en su televisor, es uno de los 5 mejores cronistas deportivos que hay en el país. Y hace de todo, y narra, comenta, escribe. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer en el periódico, en la crónica deportiva? ¿Qué se hacen? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, Roberto. Si te refieres a lo que yo he hecho... Sí, la crónica deportiva. Tú eres un periodista, pero trabaja en la rama de la crónica deportiva. Correcto. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las 5 herramientas? Por ejemplo, como el jugador de béisbol que dice, tiene 5 herramientas. Batea con poder, batea de hit, tiene buen brazo, corre bien y tiene defensa. ¿Cuáles son las 5 herramientas que tiene que tener un buen cronista deportivo? Bueno, ya entonces vamos a decir que hay personas que se especializan en algo.
Hay algunos que se especializan escribiendo o redactando noticias, son columnistas, hacen su línea editorial. Otros, obviamente, son narradores, se destacan en esa faceta. Hay otros que son comentaristas. Otros son reporteros, que los hay muy buenos. Pero básicamente cuando te referías a mí, esas cosas quizás yo no las he buscado, sino que me han llegado una tras otra, y cuando tú miras hacia atrás tú dices, bueno, he hecho un poquito de cada cosa. ¿Tú crees que aquí hay que hacer mucho ruido y uno como vender una imagen y eso como para que te tomen en cuenta? Porque tú eres una persona muy culta y nosotros vivimos en una sociedad que es lo contrario. El nivel de educación del dominicano, el nivel del país es un sexto curso, ¿tú sabías? Sí. Que es el ranking. El ranking de los dominicanos es sexto curso. Entonces, cuando una persona adquiere conocimiento, como que se le hace muchas veces cuesta arriba el manejarse bien, porque vivimos en una sociedad que como que te golpean las cosas a ti. El individuo que tiene conocimiento, hay una serie de cuestiones, una serie de comportamientos y una serie de cosas en la sociedad dominicana que tú no te la entiendes. Entonces, ¿tú crees que en este país hay que ser como medio figurero y como que meterse mucho en el bochinche para tú ser reconocido como que eres un buen cronista deportivo? Porque yo en el conocimiento y en lo que tú haces como cronista deportivo, tú deberías tener más presencia. Bueno, realmente eso, ¿O es que en Santiago es muy limitado? eso funciona, lo que tú dijiste, el ser, ¿verdad?, un poquito atrevido y realmente darse a conocer, extrovertido, vamos a llamarlo en un sentido. Lo que ocurre es que el mismo medio te empuja a hacer eso. Y mis felicitaciones para los que lo han hecho, para quienes lo han hecho y les ha dado resultados. Y hay personas que no son tan extrovertidas, no buscan esa manera de querer, vamos a decir que falta un poquito de egoísmo. Yo no tengo esa parte para destacarme de esa manera. Yo prefiero hacerlo mediante mi trabajo, que las cosas me lleguen por lo que yo soy, por lo que yo he hecho, que es la base, que es lo que me precede. Tú sabes que en este país hay que josear. A mí hay mucha gente que me ha dicho, esta conversación que hacemos los jueves aquí no es una entrevista básicamente así, per se, y como con los cánones y el formato de la entrevista. Yo trato de hacer una pequeña conversación, Sí. que la gente nos entienda. A mí hay mucha gente que me ha dicho, yo con esa voz fuera millonario. Entonces yo le digo, no, es que aparte de la voz hay otras cosas. Es que hay cosas que otros locutores hacen que yo no la hago. No voy a entrar en detalle ahora porque yo no soy la entrevista. El programa es para ti. Pero tú entiendes lo que yo te digo. Claro. Hay claro. cosas que yo como locutor no la hago, aunque ni por todos los cuartos del mundo. Entonces no es solamente tener la voz, no es solamente tener lo poco que yo tengo como locutor. Le digo yo a la gente que me dicen, entonces yo te aplico eso a ti. Hay que ser como que hay que balotearse, como que hay que meterse en ese mundillo que tú nunca te has metido. No, realmente, mira, y retomando lo que habías dicho, Santiago es limitado. O sea, los pueblos realmente, imagínate los otros. Santo Domingo es donde se concentra toda vamos a decir, el grupo donde se mueve la publicidad de las diferentes empresas. Y aquí se estilaba en un tiempo atrás que tú conseguías los patrocinios por las relaciones que tenías. Ahora se utiliza como patrón la medición. Entonces, solamente quedan con ese tipo de remuneración de patrocinio ya los cronistas deportivos que son de larga data, que tienen más de 40 años en los medios. Pero realmente aquí hay muchos cronistas deportivos que son fanáticos de equipos y cronistas de softball o de béisbol y no saben nada de más nada. Porque cronista deportivo es saber de todos los deportes. No es que tú seas un ducho en todos, pero cronista deportivo tú tienes que poner el tema de los deportes en general. Y por eso yo
por eso yo hablo y digo que Juan está entre los 5 mejores cronistas deportivos del país, porque yo conozco y sé del conocimiento que Juan tiene. Inclusive la gran mayoría de los cronistas deportivos no saben inglés, que eso es sine qua non, es una condición casi sine qua non que tiene que tener un cronista, porque la mayoría de los deportes vienen. Nosotros no somos, los dominicanos no somos los dueños ni los creadores de ningún deporte. Entonces todo eso viene exportado. Entonces en la medida que tú domines el idioma, entonces tú tienes más facilidades. Como tú entrevistas a un pelotero, a un norteamericano, como tú entrevistas a un futbolista, como tú entrevistas a un basquetbolista, como tú entrevistas a un boxeador extranjero si tú no sabes inglés. Entonces esa es otra de las cuestiones que adornan a Juan, por la que yo digo que es uno de los mejores cronistas. Trabaja en las páginas deportivas del Listín Diario, comenta en las Águilas, narra baloncesto. O sea que tú comenta, narra, escribe, sabe de números, sabe de deportes internacionales. Entonces ahí es que entramos a que yo entiendo que tú deberías tener mejor posicionamiento. ¿Qué tú crees? ¿Que te hace falta tener un programa? Bueno, sí, eso siempre es necesario. Lo que ocurre es que uno siempre ha tenido que dividir su tiempo y a eso hay que dedicarle mucho espacio de tu diario vivir. Y en ocasiones, pues eso no es tan fácil. Tú vender un programa radial o televisivo, como te mencionaba, las relaciones hay que hacerlas. Y para que una publicitaria te dé un anuncio, tú tienes que estar con un programa posicionado, porque lo difícil es comenzar y pagar el precio realmente de esos meses negativos, vamos a llamarlo de una manera, para entonces poder iniciar y entonces de ahí en adelante, pues vamos a llamar que venga la bonanza económica. Pero realmente ese nunca ha sido mi norte. Esa es otra cosa, Juan, que existe aquí con los comunicadores a todos los niveles, que en el país todavía está incipiente el que tú eres un profesional, por ejemplo, del área deportiva. Entonces, hay pocos medios que contratan al profesional, porque lo que tú sabes es trabajar los deportes. Entonces, muchas veces para tú descollar, y los ejemplos sobran, entonces tú tienes que convertirte en empresario y en vendedor, sí, y en cobrador. Es la realidad. Y por ejemplo, para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, mira, una de las personas más notables en Santiago, un trabajador, Rolín Fermín. Pero Rolín Fermín tiene 2 o 3 programas, pero tiene que fajarse a venderlo. Claro. Y tiene que fajarse a cobrarlo. Sí. Y tiene que fajarse. Entonces, el que no tiene ese don de vendedor y de cobrador, por ejemplo, ahí está en la capital Franklin Mirabal. La mayoría de los cronistas que han descollado, la mayoría que se ven más populares y que más notorios, tienen sus programas. Entonces eso lo convierte en vendedores, en productores, en cobradores y en de todo. Y entonces uno no es especialista en eso. Uno lo que sabe es vender lo que uno sabe. O sea, en tu caso, cronista deportivo. Entonces hay pocas empresas que contratan. Eso no es igual que en Estados Unidos. Por ejemplo, ahí tenemos a Ernesto Jerez. Ernesto Jerez no tiene programa, entonces, y ESPN lo contrata. Él es el talento. Y aquí la mayoría de los canales de televisión, los periódicos y la radio no contratan el talento. Entonces el que tiene el talento tiene que comprar una hora de radio, una hora de televisión y fajarse, hacerse, tiene que ponerlo todo junto. El talento del comentarista, talento para vender, talento para producir, talento para cobrar y así, ¿no? Son bienaventurados los que sin hacer eso pueden tener un espacio simplemente de conducirlo y tener los beneficios propios de ello. Mira, con relación a lo que mencionabas, las condiciones que debe tener un cronista deportivo, hoy día proliferan muchos cronistas jóvenes buenos y también de más edad que combinan esas condiciones que tú mencionabas. No son conocidos, no lo conoce el país. No, realmente lo conocemos hay algunos. Tú y yo y un grupo, una élite lo conoce. Por ejemplo, yo oigo ahí en el gobierno, en la Z,
que hay un grupo de muchachos jóvenes que saben, y hay unas mujeres ahora que están decollando muchísimo. Hay una Susi, hay otra joven ahí que habla mucho de fútbol y esas cosas. Correcto. Pero lo conoce una élite. Johanna Núñez. Pero también Johanna, no lo conoce una élite. Eso no es la época, por ejemplo, que todo el mundo sabía quién era Johnny Naranjo. Sí. Que aquí todo el mundo sabía. Por ejemplo, uno de los mejores cronistas deportivos de este país, la gente no le ha dado su lugar, Roosevelt Comarazami. Wow, el hindú. Sí, Dime, así ¿qué es. tú crees de Roosevelt? No, está considerado como el mejor periodista dominicano. Pero cuando tú haces una encuesta, cuando tú preguntas, dígame el mejor cronista deportivo, es difícil que alguien te diga Roosevelt. Siempre te salen con Tomás, con qué sé yo quién, con Burundanga, porque, vuelvo y te reitero, la gente, el sedazo del común, del ciudadano común, no maneja cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para ser buen cronista deportivo. Además hay otra cosa, Roberto, también, que no solamente en el área profesional de periodismo deportivo se da eso, sino en cualquier otra rama de la vida. Está también en lo que tú te empeñas en vender. Tú haces un tipo de lineamiento y tú dices, esto es lo que va. Por ejemplo, yo te voy a decir algo, Muhammad Ali está considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, el más grande. Puede ser. Para ti, ¿tú crees que es el mejor? Bueno, realmente tú tienes números para considerarlo así, pero Muhammad Ali decía que él era el mejor. Y Muhammad Ali cuando hablaba... que Muhammad Ali trascendió el mundo del deporte. Porque Muhammad Ali se convirtió en un ícono, se convirtió en un líder racial inclusive. Y en un líder de una época política, podríamos decir que casi rayaba en lo político. Precisamente esa parte ayudó vamos a decir, a engrandecer un poquito más su carrera dentro del deporte, porque Ali, o sea, eso no está en cuestión. Sí, Ali sí, fue sí. medallista en los Juegos Olímpicos Sí. de Roma en el 60, pero después inclusive se negó a ir a Vietnam y eso le costó Y duró los 4 años sin boxear. de su apogeo realmente perdidos. Pero lo que tú decías, él trascendió ya por sus lineamientos sociales en lo que creía. Pero él vendió eso, que él era el mejor. Pero hubo otros que fueron buenos, o tan buenos como él, y quizá mejores. Rocky Marciano. Se retiró invicto Marciano. Además, eran Sugar categorías... Ray Robinson. Robinson también fue excelente. Lo que pasa es que tú dirás, cuando es la gente que lo dice, ahí tú sí lo puedes tomar mucho más, vamos a decirlo, en consideración. Otra cosa, que no viene al caso del deporte, un lineamiento de Michael Jackson era ese, que le llamaran el rey del pop, se lo exigió a la disquera y eso se quedó así. Pero realmente no significa que tú eres el mejor en eso, o sea, no hay, vamos a decir, un utensilio Para medir el mejor. para medir, o sea, Dicen que el mejor es al que le guste a la gente. Dicen que el mejor no existe. Exactamente, el mejor es que le guste a la Por gente. eso por eso cuando yo comenzaba te decía, refiriéndome a ti, que es uno de los 5. Porque hay mucha gente Pero que eso es tiene para las Roberto herramientas. Tineo. El que está en su casa, quizás nunca me había visto. Pero yo, es una posición mía, pero yo la debato con cualquiera y lo demuestro. Porque hay gente que te dicen a ti que fulano es bueno y tú le preguntas por qué. ¿Por qué es bueno? ¿O por qué es el que a mí me gusta? Eso no es cuestión de gusto. Yo demuestro, el que va a una discusión conmigo de por qué yo lo digo, yo lo demuestro. Aquí hay cronistas deportivos que tienen programa después del mediodía. Después del mediodía, ahora, y te están diciendo de que los Dodgers ganaron 4-3, una vaina que fue un juego de anoche, y que ya anoche uno lo sabe quién ganó, por la televisión, por las redes, porque en este aparatico yo tengo una aplicación que me dice hasta cómo van los juegos, todos los juegos de fútbol, de hockey, de béisbol, yo lo sé en la noche, entonces ¿cómo va a venir un periodista a hacerme un programa? De que a la 1 de la tarde decirme, la noche, los Dodgers ganaron, no, eso es fiambre, en periodismo eso es fiambre. Entonces hay periodistas que están en ese mundillo todavía. Ese es el elemento clave de la información, que sea realmente del momento, que no sea una información que ya se conoció, de como tú dices, de hace 12, 14 horas atrás, y mucho menos ahora, como está el flujo de información a través de los diferentes medios electrónicos, redes sociales, que está muy activo. El fanático del deporte, el que sigue el deporte,
está muy activo en todo. No es una persona que dice, déjame ver hoy cómo están las cosas y vuelve el sábado o el domingo. No, es diario, es un seguimiento continuo que le da y por eso el cronista deportivo está en la obligación ¿Dónde tú de naciste, estar. Juan? ¿Dónde tú naciste? Yo en Santiago. Santiago. Sí, soy santiaguero. A ¿Y mucha a honra. qué edad tú te fuiste para Estados Unidos? Porque tú viviste en Estados Unidos. No, realmente. ¿Tú no viviste en yo, Estados yo he ido de Unidos? paseo a Estados Tú Unidos. es a pasear que tú Sí, vas así siempre. es. Pero tú has ido mucho de paseo. Bueno, a veces se hacen algunas cositas. ¿Y que- dónde tú estudiaste inglés? Tomé un par de libros ahí en el Dominico Americano. Y después yendo a Estados Unidos Sí, realmente uno, porque básicamente aprender otro idioma es la práctica, es lo que realmente perfecciona y te da la facilidad, la fluidez para poder ser comunicar. hijo. ¿Qué significa ser hijo de Domingo Santiler? Bueno, quizá parezca un cliché, pero te lo debo decir, es un compromiso muy grande porque ¿Tú sabías que tu papá ha sido uno de los mejores periodistas que ha dado la República Dominicana? Porque es el aspecto que los demás comunicadores buscamos en el otro comunicador. O sea, que Domingo Santiler era bueno haciéndote una noticia, era bueno haciéndote una crónica deportiva, era bueno haciéndote una crónica social. En todos los aspectos del periodismo, Domingo Santiler lo trabajó todo y salió airoso. Entonces eso le conlleva a ser uno de los mejores periodistas del país. Y esa parte que tú mencionas de realmente tener una cobertura de diferentes áreas, eso conlleva un compromiso, una disciplina, porque mi papá se levantaba a las 4:30 de la mañana, Wow. 5 de la mañana, es mucho tiempo, es muy demandante poder hacer todo eso. Hay gente, por ejemplo, que te lee una información escrita, pero no sabes el esfuerzo que tú tuviste que hacer para conseguir esa información y redactarla. Yo llegué a ser parte de una de las experiencias de mi padre. Por ejemplo, antes tú te ibas, Balaguer venía, por ejemplo, a Dajabón, a Montecristi, y había que coger en una guagua del Listín Diario con todo lo que significaba coger una carretera, que se te pichara una goma, que si tú te estabas orinando, tener que pararte en un ranchito de esos que aparecían por el camino, para entonces tú llegar al sitio donde estaba el presidente, cubrir la actividad. Y además, no, Después de allá, entonces regresar para sentarte en un teletipo a redactar eso para que llegara a la sede del periódico, a los cuarteles vamos a llamarle de noticiosos del Listín Diario. Y una cosa, la carretera de ese tiempo. Precisamente, Ahora es un no, cachú y a Dajabón. dos carriles, uno para Sí. ir, otro para regresar. Y entonces, al otro día tú leías esa información, pero tú no sabes el esfuerzo que ha hecho ese redactor, ese periodista para hacer eso. Entonces, hoy día es mucho más fácil, porque yo no necesito estar en Dajabón para saber lo que el All presidente right. Medina dijo allá. Exacto. O sea, alguien que está allá inmediatamente manda la información por cualquier aparato que tenga y ya es conocido. O sea que vamos a decir, son extremos muy aparte la facilidad que tienen los cronistas y los comunicadores hoy día para hacer periodismo, que esas facilidades no existían antes, aparte de que tú tenías que estar comprando baterías para la grabadora, los cassettes, cuando se te llenaban, o sea que era un gasto también que se incurría en eso. Pero hoy día la tecnología ha ofrecido pues todas estas facilidades de las cuales gozamos hoy día y que haya una interacción mucho más Mira, rápida. Vámonos a ir a una pausa. Cuando retornemos, yo le voy a mandar a los muchachos allá una cantidad de fotos de Juan para que hablemos de todas esas fotos, de tus experiencias. Tú has viajado, tú llegaste a viajar 2 o 3 veces con tu papá. Sí, es así. Porque Domingo en una ocasión estuvo muy ligado al boxeo internacional, al mundo del boxeo. Sí, fue representante del Consejo Mundial de Boxeo aquí en el país. Cuando se llamaba Suleiman. José Sulaimán. José Suleiman. el Ese era un presidente. mexicano. Era el presidente, su hijo, hoy día es el presidente Ok. del Consejo. Tú conociste muchos boxeadores a través de Saludamos viajar con un tu par papá. de ellos. Sí. Déjame vamos a una pausa y después vamos a ver una serie de fotos de Juan, un mozalbete muy joven. O sea que Juan desde muy joven ha estado muy ligado al mundo del deporte. Vamos a pausar. Esto es Opinando, Boreal Televisión.
Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. Sí, la verdad es que los dominicanos somos un pueblo afortunado. Aquí abunda lo que se necesita para ser feliz. Y lo más importante es que aprendimos a no quedarnos con nada. Creemos que compartir es la mejor forma de dar gracias. Por eso tenemos muchas formas de hacerlo. Compartimos nuestra historia, nuestra alegría, nuestra música, nuestra mesa, nuestra forma de ver la vida. Compartimos, porque compartir es lo que nos hace dominicanos. Indubeca, 50 años de sabor. Opinando. Una cosa, Juan. ¿Cuándo se te prendió el gusanillo de ser periodista? Mira, yo visitaba... Andando con tu papá. Sí, básicamente así es, porque yo estudiaba en el Colegio Milagro Hernández, aquí en el centro de la ciudad, en la calle Restauración, en la calle Independencia, debo decir, el Milagro Hernández. Entonces mi papá hacía su programa de Meridiano Deportivo en Radio Norte, que estaba ahí a un en el paso. Padre Francisco Bonó. Exactamente. Donde Entonces, Antonio. sí, señor, Antonio Pérez. Antonio Pérez. Un amigo tuyo. Y Sí. entonces yo iba ahí y comencé, veía los micrófonos y todo eso, y eso me fue familiar prácticamente desde pequeño. Pero mi papá quizás nunca se dio cuenta de eso. Un día hablando con mi tío, el nítido Apolinar Medina Díaz, en mi casa, comenzamos a hablar Porque de deporte. Apolinar era hermano de tu mamá. Sí, sí, hermano de padre y madre. Buen de la época, un buen comunicador también. Apolinar Medina Díaz es de los locutores de la voz dominicana. El nítido, sí, así es. Tenía mucho conocimiento del deporte también, básicamente del boxeo. Sí, así es. Entonces, hablando conmigo, me dijo, pero, óyeme, tú debieras estar con tu papá. Y Santiler, de hecho, producía el programa al mediodía y me dijo, no, pues vamos a comenzar y punto. Y ahí comencé, año 98. 98. Y el salto, por ejemplo, en el periodismo, en los periódicos, en la prensa escrita. Mira, se dio una situación, en el periódico Listín había 3 redactores de deportes, pero hubo un cambio de administración y quedó, vamos a decir, acéfala la parte deportiva. El señor Mícalo Bermúdez le ofrece a Kevin Cabral ser parte de las páginas deportivas, y Cabral tiene sus compromisos, realmente no puede inmiscuirse, simplemente puede hacer una columna semanal. Entonces me dice, no, pero el hombre es Juan, y ahí estamos desde hace 8 años, así llego yo al Listín Diario. Sin buscarlo, realmente, mucha gente quizás pensará que mi papá como duró 40 años ahí, pero eso no tiene una cosa que ver con la otra. Sí, pero las cosas los endosan también. Si tú no tienes el conocimiento y tú no tienes el background, te ponen en el listín y te botan a los 2 o 3 días, porque lo que sale en el Listín Diario tiene que tener credibilidad y la aceptación del país, porque ese periódico, podríamos decir que es el periódico de más prestigio que hay en la República Dominicana. Y ese periódico lo leen los gurús del país. Inmediatamente una gente escribe ahí y no está acorde.
Yo dudo que dure algún tiempo. ¿Cuántos años tú tienes en el listín? 8 años tenemos ya y... Vamos a los muchachos que nos pongan fotos al PA, me van poniendo alguna foto ahí para que vayamos viendo. Ahí está tú con Andrés esa es García. la cabina de las Águilas. Andrés, mi pan Andrés y don Mendy Mendy López, López. Andrés García, El gran señor de la radio, don Mendy López. Mendy López. Y ahí, ese eres tú, Ese es con Tony. Tony Peña. Ay, Virgen de Altagracia. Sí, Ahí está. ¿Y qué año fue ese? Ese fue el primer año de Tony Peña. 82, sí, con las Águilas. Ese es Osvaldo Virgil. Osvaldo Virgil, el primer dominicano que jugó en Grandes Ligas. Sí, lo entrevistamos hace un par de temporadas, un par de años, debo decir, y a razón de su 60 aniversario. En de haber llegado. Orégano, Virgil. Y aquí, hay Virgen de Altagracia. Bueno, ahí está Papi Pimentel. Esa es una, mira quién está ahí a la izquierda y el que está ahí adelante. ¿Cuál eres tú de los pajonuses? El primero. El que está a la izquierda. Sí. Bueno, y detrás de ti está Papi Pimentel. Félix Bruno. Compañeros fuimos Papi y yo por muchos años en el circuito del Cibao de las Grandes Ligas. La voz que el Yo sí Cibao quiere. aprendí ahí al lado de Papi. Más atrás no, estaba... Ponme la foto otra vez. Ponme la foto, la anterior. Más atrás. Mira, detrás de él está Félix Bruno. Sí, señor. Allá trae Héctor García, ¿qué está? Bullo Stephanie. Oh, el balito, sí, allá con el vaso. Bullo Stephanie. Y el de los lentes que está atrás. El relanzador, el señor Rodríguez, Hueva Rodríguez. Hueva Rodríguez, Hueva. Sí. Que Hueva era muy famoso. Que decía de que la suerte está fatal. Ajá. Entonces, el que está delante de Hueva, el muchachito que está ahí. Ese es tu amigo Junior. Junior. Santiler. Oh, Domingo. mira Junior. Y más adelante está uno que fue canchanchan de tu papá mucho tiempo. Que Está fue ahí. porque Juan José Tejada. Juan José Tejada. Y entonces ahí delante de Juan José, ahí está tu papá, ahí está don Domingo Santiler. Eso, ¿para dónde iban en San Juan ustedes? Eso era una actividad en Santo Domingo. Ok, aquí está, George Brett. Sí. Ese es George Brett, uno de los grandes jugadores del béisbol. ¿Y dónde se hicieron esa foto? Fue una... En el sprint training. No, esa foto es aquí en Salcedo. Oh, Ellos tenían una academia ahí y realmente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Brett, aquí está que es uno- el único bateador que ha ganado título de bateo en 3 décadas diferentes. George Brett. Es el único. Ok. Y ahí está la Atención a lo que se dice en cronista deportivo. Y atención porque yo digo que Juan es uno de los mejores. Yo no nominaba ese dato de que Brett fue campeón bate en 3 décadas diferentes. Correcto, sí. Ok. Ponme la otra, no la anterior. Déjanos hablar de la foto anterior, que ahí está Miguel Gelo Diloné. Lo que es el tiempo, lo que son los años. Mira a Diloné, que vea a Diloné ahí. Y en la época que yo lo vi, que yo venía de Mao en bola a ver a jugar a Miguel Diloné, para cuando los juegos terminaban, sin saber cómo yo me iba a ir a Mao otra vez. Y a veces llegaba a las 5 de la mañana pidiendo bolas, si no encontraba. Porque el lío era cuando no era con el Licey, porque si jugaba Licey, regularmente Pedro Borbón, Virgilio Barriento y esos jugadores del Licey iban a Mao y Sí. uno ahí pedía la bola. Ahí. En la línea hay muchos liceístas. Sí. Y esa foto. Ese es Alexis Argüello. Alexis Argüello. Ese era el que señor. le decían asesino con guantes. Ese mismo. Era Ese- de Nicaragua. Sí, así es. Uno de los atletas más educados que yo he tenido la oportunidad de compartir. Alexis Argüello. Ese señor Le daba decían el gusto. asesino con guantes, uno de los grandes boxeadores de la humanidad. Campeón mundial. así Vamos a es. ver otra foto. Güey, Bueno, aquí está mi época de los gigantes del Cibao. los gigantes del Cibao. Con- Juan, tú eras comentarista en los gigantes. Ahí está Kevin Cabral. Don Juan Marichal, mi hermano. Y el de la derecha, Carlos José Lugo. Carlos José Lugo. Y Sí. tú eres el de la gorra de los gigantes. Ese es un buen equipito. Ese es un buen equipo para ganar un juego de pelota. Estamos ¿Cuánto hablando- conocimiento hay ahí? Estamos hablando Qué de... caballero Juan Marichal. Óyeme, un Ese trato, uno de- ese un uno- trato exquisito. Realmente Ay, ay, ay. hace honor Sí, sí, a las personas de ese tiempo. Sí, sí, mira, lo sí, que son sí. Felipe Aló, Osvaldo Sí, sí, Vigil, sí. Marichal, son clase aparte en el trato. Míralo ahí, el tío tuyo. El nítido. El nítido Apolinar Medina Díaz. Siempre tenía como un vocablo especial. Él buscaba frases Tenía mucho para pueblo. narrar. Para Sí. él narrar boxeo, béisbol y esas cosas. Muy folclórico. Él se buscaba unas palabras que eran de él. Sí. Yo recuerdo las últimas etapas de narradores de boxeo, que cuando un boxeador le estaba dando mucho, le decían, es como 10 cae piña que tiene. Sí, así es. Muy folclórico y muy bueno, muy buena voz. De esa foto, pero hay más fotos, tú no trajiste más fotos.
Enséñame fotos de la de boxeadores. Pero vamos a hacerlo en la otra pausa. Juan, las Águilas, tú que vi ahí en el periódico, en primera portada del periódico Listín Diario, una entrevista que le hiciste al presidente, en esta temporada, ¿con quiénes más tú has hablado en las Águilas? Realmente con A él, nivel de periodista. él y Manny Acta son básicamente porque Tú tienes conocimiento del draft también, tú manejas todos esos peloteros jóvenes. bueno, se hizo. ¿Cómo? Ya- Sí, yo te digo, si tienes conocimiento de todos los jugadores, de esos muchachos jóvenes, que también la mayoría del ciudadano común no lo conocemos. Pero hay un grupo de cronistas deportivos que tienen mucho conocimiento de ese mundo, de esos muchachos que están comenzando. Sí. En lo que yo siempre le saco su comida aparte a Luigi Sánchez. No, es que Luigi Luigi está encargado. Sánchez siempre ha sabido mucho de los muchachos que están comenzando en clase A y esa cosa. Yo recuerdo una vez que estábamos transmitiendo en el circuito del Cibao de las Grandes Ligas que Luigi, yo dije Luigi, sí, Luigi, sí. que Luigi dijo, por ahí viene un muchacho de Navarrete que se batea como quiera. Y Sí. ¿quién es ese? Me dijo, Manny Ramírez. Y mira el pelotero que fue Manny Ramírez. Sí, así. No, es que Luigi Recuerdo está siempre encargado. también a Kevin Cabral que me dijo un día, por ahí viene un muchacho que juega shortstop, que eso va a ser lo último. Digo, ¿quién es ese? Me dijo, Derek Jeter. Y mira lo que fueron esos jugadores. no, está Porque más- siempre ellos saben mucho de esos jugadores desde que están comenzando. Háblame de cómo le fue a las Águilas entonces en el draft de los novatos. Esos muchachos, ¿a quién contrataron las Águilas que tú crees que puede ser un gran jugador? En la primera escogencia de las Águilas, Luis García realmente, pues, ¿Qué posición juega Luis García? no debe fallar jardinero. Y ¿Cuáles son las condiciones que tiene? ¿Cuáles son lo más notorio que tiene? infielder, está también... No, yo digo el García. Tú no dijiste que es jardinero. Es infielder, tiene condiciones de buen brazo, batea, bateador de contacto, corre las bases y realmente hay un grupo de muchachos, Roberto, que se enfocan en hacer un jugador completo, porque no es lo mismo que antes, que un catcher simplemente estaba para jugar defensa, un shortstop solamente era para tener Para mucho dar alcance. toque y para batearle atrás del El corredor. pelotero, o sea, ¿qué vamos a hablar? El que sabe de pelota, tú no le puedes venir con una corta ni una larga. Tú sabes bien que el béisbol ha cambiado. Ya todo el mundo A mí tiene no que me batear. gusta mucho el deporte de ahora. Es que ha cambiado. Cada vez o sea, que yo veo gente de tú- que... Mira, tú sabes que yo en una ocasión le mocié de todo en el play. Pues yo antes yo al trabajar en el equipo de las Águilas uno tiene que tener su limitación. Y entonces yo después que soy fanático, ahora que yo voy al play, a gozarme mi juego, a beberme mi trago de romo y a vocear al play. Entonces yo me lo gozo, esa época. Y tú sabes que yo un día, yo aprendí lo que cambió el béisbol. Un día que yo vi a Héctor Luna coger un turno en la capital, que yo fui a ver ese juego. Inclusive yo estaba ahí cerca de dos gables, le mocié dos vainas, Héctor Luna, y el tipo me vio mal. Digo yo, espérate, déjame tranquilizar, yo estoy negro. Y se tire por la vaina. Estamos perdiendo por 3 carreras. Yo recuerdo que Santana nos dio un jonrón, como en el tercer inning. Por Dani ahí. Santana. No, Santana, el catcher, el que era de Cleveland, que ahora está Carlos Santana. Carlos Santana, dio un jonrón con 2 envases. Comenzamos de una vez perdiendo 3-0. Viene a batear Héctor Luna, y está primera y segunda, sin out, y tiene 2 bolas. Sigue trae. Pues le tiró a la otra bola. Cuando venía a sentarse, cuando venía para el dogado, le decía yo, mínimo tú eres barribón. Precisamente, ahí está la otra parte de la Por eso es moneda. que no me Y si le gusta. hubiese dado un No, eso no es fundamento de juego. Entonces, por eso es que tenemos eso es que ha cambiado. Por eso tenemos que decir que ha cambiado. Entonces, realmente. ¿tú sabes por qué cambió? Y tú sabes por qué eso no es fundamento de juego. Porque tú dices, hoy si da un palo, es que lo más difícil que hay en el béisbol es Es batear. batear, Es correcto. batear, coger una base. Tú en 2 bolas, es más fácil tú coger una base por bola. Además que yo aprendí yo vi 2 managers amateur, que eso era de panto y brinco. Sí. Archibaldo Taveras en Mao y a Freddy Toribio de Santiago. Yo vi esos tipos manillando en la pelota amateur y eso era de panto y brinco. Yo vi a Luis Rafael López manillar. Sí. Era una pelota cuando el que vio la pelota amateur de esa época.
No, realmente. Yo vi a Tito Peña jugar muchas, Cioretó. muchas cosas de esas ya realmente ni se aplican. Tú sabes que vi yo jugando Cioretó, que ni las sombras son ninguno de esos Cioretó que tenés. Tomasito Liriano. Tomasito Liriano le daban un rolling a Shore. Así, base limpia y 2 outs. Y Tomasito Liriano echaba 2 pasos para atrás y después venía corriendo para adelante y le hacía la bola así. Y hacía out. Pero, Tomasito Liriano le daban un fly al infield a Cioretó y cogía la bola ahí atrás. pero, por ejemplo, con un bateador como Diloné tú no podías hacer eso. Sí, Porque no lo iba a hacer nunca. Sí, O sea, pero hay sobre todo eso que no lo hacen con ninguno. Y era en el juego, no era en práctica ni nada, no. Era en el puro juego, ahí el juego. El béisbol de hoy se juega a rally. Ese béisbol de esa época era tan bueno y eran tan profesionales y dominaban tanto. Yo recuerdo, hablando de ese equipo, porque ese era un equipo de Santiago que iba mucho. Antes ese béisbol amateur, interprovincial, Sí. que jugaban Puerto Plata, Santiago, La Vega, Mao, todo. Mira, cuando iban esos equipos de Santiago, el equipo de el Monte Carlo de Bullo, el Premier de Freddy Toribio y esas cuestiones, ahí jugaba mucha gente. Yo recuerdo que en Mao, el Play Pucho Marrero, yo vi un juego una vez que estábamos ganando el equipo de Mao, y el estadio no tenía luces y se estaba haciendo de noche y yo vi a Tomasito Liriano dando favo a propósito para que corriera, para que se hiciera oscura. Oye, la habilidad y lo que eran esos jugadores. Ahora, los peloteros de ahora no saben ni dar un toque, se juega para rally. El toque es lo que sirve para avanzarte de un corredor, no para anotar. pero eso era un fundamento del juego y era más interesante. Y los peloteros de antes eran mejor que los de ahora. Porque ahora en los números, por ejemplo, ahora los peloteros son buenos como en los números. Tú ves a Moisés Alou en los números y era mejor que Felipe. Sí. Cuando Felipe jugaba pelota, Moisés Alou no entraba a un play. Pero que los tiempos, como tú dices, han cambiado. Entonces ahora se llevan muchos récords y se llevan muchas cosas. No es verdad que... Aquí hay una cantidad de peloteros que no es verdad que era mejor que Felipe. Ahora, te Tú voy a llegaste decir- a ver, aunque sea en los últimos tiempos, a Felipe Alou jugar. Hay videos, sí, se puede Eso no- apreciar. eso no es una Porque cosa- aquí no lo vi jugar. Felipe, eso era una cosa del otro mundo. Sí. Tú ves que aquí la gente dice que que Diloné se robaba. No, Felipe se robaba la segunda y la tercera y el home también. Virgil lo dice, que, o sea, la opinión de él es que Felipe ha sido el mejor jugador que él ha visto. Muchacho. Y eso, Virgil Pero él pudo apreciar talento de Willie Mays y de todo, pero dominicano. Él dice que aparte de Felipe, a quien él le vio probabilidades de superarlo fue a César Cedeño, pero realmente Cedeño se quedó en el Super camino. Baby, yo vi a Cedeño jugando. Pero- Cedeño era el pelotero que tenía las 5 herramientas. Sí, así Hay mismo es. muchísimos récords ahí en Houston que todavía Permanecen. permanecen, que son de Cedeño. Cedeño fue un pelotero tan excepcional que tú recuerdas que le pusieron al César, el Palacio del César, le pusieron al Astrodón de Houston, le decían una vez al Astrodón de Houston. Sí, era una sensación. Porque ahí jugaba César Cedeño, que era Sí. un jugador de las 5 herramientas que tuvo un problema una vez. Ese muchacho no fue mejor porque eso lo afectó muchísimo psicológicamente. César Cedeño tuvo un problema parecido al de Pepe, el de los hermanos Rosario, que cuando no eran nada tenían una noviecita. Y después cuando llegaron al estrellato, la noviecita se le aparecía en un sitio y ellos quisieron como despegarse. Sí. César Cedeño se vio envuelto en un lío feísimo con Es una una muchacha. lástima. Le dio un tiro en un motel, cayó preso. Y los Astros de Houston tenían tanta esperanza puesta en ese señor, que vinieron de Estados Unidos y hablaron con el presidente Balaguer y se llevaron a César Cedeño. Y ese es un gran pelotero, es verdad lo que dice Virgil, pero ahí está Rico Carti. No fue realmente... Rico Carti, después de ahí no fue lo mismo. Rico Carti duró un año sin jugar porque tenía tuberculosis. Y cuando volvió al año siguiente fue campeón bate en la Liga Nacional. Sí. ¿Tú has visto un pelotero mejor que Diloné jugando? Diloné, bueno, es lo que generaba Diloné, las emociones que despertaba Miguel, esa facilidad del toque, de robar bases, de inquietar al contrario, de ponerle presión a la defensa. Son cosas que, como tú dices, emocionaban al fanático. Esas cosas se ven mucho menos hoy día, pero realmente fue uno de los grandes jugadores dominicanos. El Águilas Ibaeñas, la pelota dominicana antes y después de Diloné. Realmente eso era un espectáculo. Yo tuve la oportunidad cuando pequeño y de los verlo. peloteros también no quieren jugar aquí en el país.
por el asunto del dinero. ¿Tú crees que el cambio que ha dado el béisbol es asunto del dinero y la comercialización y volver el juego de béisbol un espectáculo? Es que realmente estamos de manos atadas, Roberto. El pelotero, en muchas ocasiones se dice que el equipo da permiso y el pelotero es que dice que no, que todavía. Eso influye, pero no hay duda de que los peloteros pertenecen a un negocio que no está dentro de este país y los intereses no sirven para este país. Yo no sé si eso será cierto o falso, pero lo que yo sí te digo a ti, que yo le pregunté a Juan Marichal un día de eso del permiso y de no dejar jugar. Y en ese entonces, Marichal me dijo a mí que quería jugar aquí jugaba. Pero realmente las cosas han cambiado, Roberto. Los administradores de los equipos hoy día no son los mismos de hace 30, 40 años atrás. Tienen otra visión. Hoy día hay administradores que nunca han jugado pelota. O sea, son simplemente tipos que vienen, se gradúan de una universidad y van directamente a un equipo de grandes ligas. Y ese es el que maneja el pelotero y el que decide sobre el pelotero. Y una cosa, ¿tú crees también que el dinero ha cambiado la forma de jugar pelota? ¿Por qué es que ahora los managers no le pueden decir nada a los peloteros? Bueno, por eso es que es tan difícil conseguir un buen manager, para que el pelotero, que sabe que gana mucho más dinero que el manager, que tiene mejores números que los que el manager consiguió cuando jugó como joven, pero ahí hay un aspecto psicológico que entra en la ecuación y el carácter que tenga. O sea, al pelotero hay que ponerle su raya independientemente de que se gane $200 millones. Eso es una organización que debe tener, que tiene su organigrama y al manager hay que respetarlo. Usted se puede ganar todos los millones del mundo. Hay muchos managers que no se atreven, hay peloteros que managers no se atreven a decirle nada, porque tienen el cargo. A mí me dicen que Barry Bonds No merece entonces. A mí me dicen que Barry Bonds tenía los sillones esos que le ponen en el clubhouse. Jim Leyland le dijo a que se Barry fuera. Bonds le tenían 2. Por eso Jim Leyland está considerado uno de los mejores dirigentes que ha pasado. Cuando por él ahí. estaba en Pittsburgh, Sí, Jim Leyland dijo que se fuera de ahí. Sí, pero no lo aguantaba eso, O sea, el manager soy yo aquí, lo que yo diga es lo que usted va a hacer. Y es que debe ser así, porque entonces se te va el equipo de las manos, porque la indisciplina de ese se va a seguir extendiendo a los demás. Mira, por ejemplo, los números no lo dicen todo cuando un pelotero es completo, pero hay una cosa que tú no puedes obviar. Babe Ruth daba más honrones que un equipo entero. Para darte un dato, por ejemplo, en 1927, cuando Babe Ruth dio 60 honrones, el equipo entero de Boston dio 28. Ay, mamá. Y el equipo de Cleveland dio 26. O sea, Babe Ruth dobló la cantidad que dio ese equipo completo. Entonces, eso te dice que ese tipo era un superastro. Ustedes ven- Nadie más ha hecho eso. Déjame decirle, ustedes ven a los amigos televidentes, porque yo digo que Juan es uno de los 5 mejores cronistas deportivos de este país. O sea, en una conversación así que tenemos, mire esos datos que está dando Juan, que mucha gente no lo manejaba. Y tú sí, o sea, eso es producto de todo el tiempo que tú tienes buscando, leyendo, actualizándote, aprendiendo. Pero esas son porque cosas que aquí están hay ahí. mucha gente que quieren hacer un programa y compran un periódico. Esas son cosas que están ahí y están a la mano de todo el mundo. Y Pero hay una generación. Es que no le buscan, es que no buscan aprender, ni orientarse, ni estudiar. Y entonces también el tú tener que volverte, el tú tener que dejar de ser talento, lo que hablamos ahorita, de tú tener que dejar de ser talento para comprar un espacio, para venderlo, para cobrarlo, para tener que ir a hablar consultando para que te ponga un comercial. Sí. Eso te quita el tiempo que tú necesitas para leer y para aprender en tu profesión cada día más. El tiempo que tú tienes para leer y para aprender y para educarte y para mejorarte en tu profesión, aquí la mayoría de la gente tiene que tomarlo para otra cosa. Pero eso prácticamente en todos los renglones de la comunicación. En ir a negociar una hora, en que esto está caro, en ir a negociar un anuncio, porque aquí los talentos no tienen cabida. Aquí eso es un lío. Tú con tu talento ir a un canal o a una emisora de radio o a un periódico. Amén de que es un trabajo mal pago. Para ser asalariado o que te paguen, eso no existe. Para Eso ser es ya otra más claro. cosa, que es un trabajo mal pago. Eso no existe. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted ve un periodista, yo acuño mucho la frase, Rafael Molina Morillo, gran periodista dominicano, dijo, nadie se hace rico haciendo periodismo serio. Entonces, cada vez que yo veo periodistas ricos,
digo yo, algo huele mal en Dinamarca. Es que ya eso es otra cosa. Es la faceta de comerciante que se ha hecho rico, no el periodista. Pero en esa faceta pasa mucha vaina. En esa faceta hay unos verdugos ahí en los medios de comunicación ahora que tú lo ves que no saben ni la O. La información es un producto y el comercio es eso, sencillamente. Eso es lo que nos ha llevado a que el mundo está tan díscolo y que las sociedades estén así también como estamos en la nuestra, que con tantas cuestiones que tú no te la, que tú tantas indisciplinas, tantas inmoralidades, tantos genocidios, tantos robos, tantos feminicidios, tantas cuestiones malas que nos han venido, por ejemplo, a los dominicanos después de los años 80. Este país de los años 80 para atrás era una cosa y de los años 80 para acá es otra cosa. Eso simplemente se resuelve, y facilito que se resuelve eso. ¿Cómo? Imponiendo el orden. Ese es el problema, de aquí no hay orden. Más nada. Porque aquí la O sea, gente, aquí los políticos se encargan de dejar que tú hagas lo que te dé la gana para ellos hacer lo que les da la gana. Simplemente, eso es sencillo. Yo siempre he abogado aquí en el programa, tú que has ido mucho a Estados Unidos, que aquí tiene que venir lo que hay en Estados Unidos que llama el imperio de la multa, la dictadura de la multa. En Estados Unidos te multan por cualquier vainita y por eso todo el mundo anda ahí. Lo que ocurre es que cuando aquí se comienza a implementar eso, los mismos comerciantes denuncian que eso está mal, que los derechos humanos y que eso, y entonces se retrocede y siempre va a estar en lo mismo. Entonces tú vas a estar, y de las Águilas de ahora, los peloteros, ¿cómo tú ves el equipo para esta temporada? Excelente. ¿Te gustan los viejos esos pitchers que va a traer las Águilas otra vez? Excelente, esos son pitchers que hacen agua en esta Y liga. después de un año más, ¿tú crees que sigue Claro igual? que sí, es que un pelotero no le llega el deterioro de un año a otro. Eso- Ahí están Francis Ley Bueno, Yuneski Maya, Michael Ross, Josh Judy, Que no lo paran. son parte del picheo clave. Y Que eso no están lo ahí. paran en Estados Richardson Unidos. Peña ya llegó. ¿Quién? Richardson Peña, ¿Quién es ese? el pitcher del año en la temporada pasada. ¿Qué pasa? Ya está ahí. Las Es Águilas van a que- empezar bien, a todo van a vapor. empezar bien. Claro Pero que no sí. va a comenzar Ronnie Rodríguez. Bueno, pues el Ronnie felino de jugará Mao. después, pero no fue Ronnie solamente que le dio el campeonato. Y el primera base va a jugar. Pocotó Peña, claro que sí. ¿Cómo le fue a ese en este año, en Liga Menor? Bien, muy bien. Zoilo Almonte va a jugar ya después que descanse en Japón. ¿Y cómo le fue a Zoilo en Japón? Muy bien también, muy bien. Entonces las Águilas van a comenzar con buen equipo. Claro, es realmente la integración que tú ves y el ánimo, eso te dice que las Águilas van a tener un gran equipo, empezando la temporada. Gracias, mi hermano Juan Santiler, Siempre. que han estado con nosotros aquí en el programa Opinando. Esto es Boreal Televisión. Me gusta la frase de reventando la liga, como vienen las Águilas este año también, a reventar la liga otra vez. Hay mucha gente con los dedos cruzados de que para que las Águilas pierdan. ¿Y por qué? De que porque para demostrar que nada más cuando Chilote está ahí es que las Águilas ganan. Un equipo de béisbol. Tú sabes lo que es la gente, esos son bochinches de la Las gente. estrellas han tenido excelentes equipos y tienen ya 50 años que Así, no ganan. hombre, Eso no así es por mismo, así mismo. Eso es un cane de la gente que creen en las supersticiones y en la cosa. Y que fulano es que está ahí, yo le digo, ¿y cuántos gidios ese? En el terreno de juego que se ganan los partidos. Así es. Pero tú sabes cómo somos los dominicanos, que a todos le ponemos un poquito de sal. Sí. Nos vamos, señores. Esto ha sido Opinando. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.